Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos con Aida Osteransky, presidenta de la Comunidad Judía del Principado de Asturias, Beit Emuná. ¿Qué tal, Aida? Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, te llamamos porque estáis colaborando en estas iniciativas que hay para ayudar a las zonas más perjudicadas de la provincia de Valencia después de estas terribles inundaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Ya empezamos a ayudar individualmente porque al principio pensamos en organizar algo conjuntamente, pero como no teníamos una referencia clara de a qué organización podíamos hacerlo y en los ayuntamientos y en los partidos de fútbol empezaron a recoger, pues entonces nosotros pensamos que lo mejor era hacerlo. Esto y cada uno individualmente lo que pudiera aportar. Pero después cuando vimos que había salido esta posibilidad de colaborar con estas personas que organizaron esto, pues nos pareció estupendo y entonces pensamos que era un canal muy adecuado porque la persona que lleva esta empresa, José Luis Carabia de Asturquimia, es una persona muy fiable. Entonces le llamé por teléfono, le dije, oye, mira, queremos ayudar, no sé si va a ser mucho o poco, porque claro, la carga que ellos llevan es tremenda, ¿no? De cosas importantes. Y él dijo que cualquier ayuda le venía muy bien, que 10 céntimos, 1 euro, cualquier ayuda que les venía bien, porque iban a tratar de llevar otro camión aparte del que ha salido hoy para allá. Y entonces, pues le hicimos un ingreso a la cuenta corriente, él nos ha mandado un certificado y estamos participando porque ellos van a un punto concreto y a hacer algo concreto. Van a llevar material que necesitan ahora mismo, mucho, que es la lejía, el amoníaco, el agua fuerte, todo este tipo de cosas que les van a servir para ir desinfectando un poco las zonas, porque debido a la tardanza y a la catástrofe en sí, había empezado a haber brotes de Sí, sí, enterocolitis, sí, este sí. tipo de cosas. Y después nos dijo que llevaban también linternas de cabeza con pilas suficientes para que la gente por la noche pudiera andar por la calle sin miedo, al tener la luz, porque claro, tú imagínate que al miedo de los lamentablemente asaltadores o ladrones que se han juntado allí, se unía el miedo a pisar un cristal o a pisar algo que fuera peligroso. Y entonces con estas lámparas ellos pensaban que iban a ayudar mucho a la población. Llevaban, por supuesto, palas, botas de agua y iban a llevar bombas de achique, bastantes, para esos garajes pequeños de edificios de pocas plantas, de 5 o 6 plantas, que pudieran meter la bomba de achique, ir sacando agua para afuera para ir sacando los coches y bueno, y adesentando un poco, porque otra cosa además que se suma a toda esta desgracia, es que ahí se construye de una forma muy precaria. Entonces, la humedad que hay si está tantos días húmedos los cimientos, como es al lado del río, en sitios donde no hay mucha estabilidad, no suelen hacer una edificación tan fuerte. Bueno, en Valencia sí, ¿no? Pero en otras partes, una edificación tan fuerte como, por ejemplo, tenemos aquí en Asturias, de hacer una cimentación del cemento y de esto. Y entonces, pues, pensaban que iba a ser bueno vaciar cuanto antes. Y entonces ya han salido para allá, ya me mandaron las fotos y bueno, esperamos que lleguen bien y que encuentren soldados para que les ayuden a sacar todo lo que llevan, que es mucho. Ujú. Bueno, creo que según la información que nos has enviado, el camión llegará a Ribarroja, ¿no? Sí, Ribarroja es una de las zonas más afectadas. Está cerca de Valencia, pero no tan cerca como las primeras poblaciones que tuvieron la suerte de que acudiera la gente y se paraban ahí, lógicamente, porque cuando ves tanto, te paras en el primer sitio donde puedes ayudar. Entonces estaba llegando todo mucho más tarde. Y después que, como eran ciudades que crecieron como ciudades dormitorio para Valencia, la calle importante era la calle por donde pasaba la carretera, ¿no? Las carreteras que nosotros llamamos secundarias. Pero luego las zonas más apartadas eran huertas, eran caserías, huertas, ¿cómo se llaman? Masías.
y esa gente quedó completamente aislada. En Ribarroja hay mucha gente aislada porque hay mucha gente que cultiva, porque son los que llevan a Valencia la verdura para venderla en los mercados. Ujú. Y que ahora eso tampoco existe, porque se han quedado sin nada. Claro. Es un poco difícil encontrar eh, algún tipo de regla o de norma a seguir con lo que está pasando, ¿no? Es decir, uno dice, sí, hay que ayudar, pero no hay un manual tan claro sobre qué es lo que hay que hacer en cada momento, cuál es la mejor ayuda que pueden tener en cada momento, porque evidentemente todo el mundo te va a decir, sí, ayuda económica. Vale, la ayuda Sí. económica está claro que va a ser la principal y también de eso se tiene que encargar básicamente el Estado español, ¿no? O a través de las ayudas que recibirá de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de cómo actuar urgentemente en estos casos, ¿no? Es decir, eh, parece que falta un poquito de conciencia o de educación para que la ciudadanía sepa qué hacer cuando pasa una desgracia de tal calibre, porque evidentemente inundaciones han habido en la historia de España, desgraciadamente muchas, incluso muchas en la propia zona de Valencia, porque es la desembocadura de una zona agrícola, donde hay pantanos, etcétera, etcétera. Es una zona muy húmeda, pero no con la intensidad que ha tenido en esta ocasión. Es decir, a mí me llama la atención que hemos pasado apenas 4 años de una emergencia tan grande como fue la del coronavirus, que obligó a tomar tantísimas medidas y aplicar restricciones económicas y cambiar a todo el mundo. Y aquí, que es algo que está mucho más focalizado, afortunadamente no es que han habido inundaciones en toda España o en toda Europa o en todo el mundo. Entonces, teóricamente, esto tendría que poder solucionarse más sencillamente, pero parece que faltan esos mecanismos, ¿no? Mira, es que es muy complicado. Yo creo que lo primero que les pasó fue que como no esperaban que fuera tan brutal, tan brutal, tan brutalísimo como fue, se quedaron como paralizados todos. Y después que es muy difícil organizarse cuando tienes tantos requerimientos de tantos lugares, porque ha habido requerimientos de cantidad de ciudades alrededor, que luego cuando ya se fue Internet y se fue todo, ya ni siquiera sabían cuáles eran los lugares donde estaba inundado. Yo tengo familia en Valencia y me cuentan ellos, no les pasó nada, Baruch Hashem, pero me cuentan que pasaron tanto miedo con el ruido del agua, con la lluvia terrible que caía, el agua que arrastraba, el, 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 viento, que era un viento muy, muy, muy fuerte, que es que no, casi ni podían respirar, era una angustia terrible y afortunadamente no les pasó nada. Ahora imagínate eso en lugares donde está muy mal construido, donde no se permite a la gente limpiar. Esto es una reivindicación que pasa también aquí en Asturias. Aquí en Asturias tampoco dejan limpiar los caminos. Antes la gente se reunían una vez al año, 2 veces al año más bien, un poco antes de la primavera y luego otro antes del invierno, y limpiaban los caminos y quitaban todo lo que pudiera ser muy combustible, porque aquí si hay un incendio, todo eso que no permiten ahora que se recoja es lo que alimenta el fuego, porque los árboles tardan en arder, pero toda esa hojarasca, todas esas ramas muertas, todo eso, bueno, pues allí tampoco les dejaban limpiar. Con lo cual, en la ribera de los ríos estaba todo lleno de varas, de basura, porque lamentablemente somos sucios y tiramos plásticos cuando vamos de picnic dejamos el plástico por ahí tirado con los envases y demás. Y entonces, aparte de lo brutal que fue la caída de agua, fue todo lo que arrastró. Y luego que, como me decía un amigo mío que vive en México, me decía, pues aquí en México eso no podía pasar porque aquí la gente en el campo no tiene tantos coches. Pues aquí, como tenían tantos coches, fueron tantos coches los que pegaron contra las farolas, contra las casas, contra los centros de salud, los colegios, que han destrozado todo. Claro. Es muy difícil
saber cómo ayudar. Pero afortunadamente con las redes sociales, que yo creo que es una cosa que tenemos que agradecer todos, yo soy muy enemiga de las redes sociales en general porque, bueno, pues sirven para enfrentarnos unos con otros, pero en este caso han servido para que nos vayamos orientando de hacia dónde tenemos que desviar la ayuda. Porque hoy, por ejemplo, había pueblos que ya no cogían ayuda humanitaria mandada de fuera de Valencia, porque no tenían dónde almacenarla, porque les falta el protocolo de reparto. O sea, tienen mucho amontonado en muchos sitios y no tienen quien lleve esas cajas a los sitios donde las necesitan. Y luego, por su parte, la gente que las necesita, si pueden salir, salen, pero algunos de ellos no pueden salir, porque no pueden ni siquiera salir de su casa, porque está llena de coches o de barro o de cosas. Entonces se está quedando la comida ahí. Luego, por otra parte, los que recogen comida no pueden cocinar porque no tenían electricidad. Entonces es una serie como que se va encadenando una cosa con otra peor, con otra peor, con otra peor, y la gente está completamente desesperada. Están, tú imagínate, Jorge, es que nosotros como judíos podemos pensar en ello, ¿no? De repente te quitan todo, de repente no tienes nada. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Es que te quedas paralizado, ¿eh? Y es lo que le pasa a muchas personas de estas. Menos mal que los jóvenes han respondido maravillosamente, han reaccionado inmediatamente, han salido a ayudar, siguen yendo a ayudar. Y bueno, eso les va a servir para aliviarles un poco de toda la carga que tienen. Pero yo confío en que finalmente haya algún estratega, que tiene que haber estrategas en este tipo de cosas como lo hay. Mira, hoy estaban diciendo los profesores del colegio que había que dar una materia que fuera prevención ante catástrofes. Igual que pasaba cuando había tantos accidentes laborales y no había prevención en riesgos laborales. Ahora, afortunadamente, hay una cultura de prevención y la gente puede ir a cursillos y les explican qué hacer y cómo hacerlo. Pero, y ahora se va a necesitar esto para que la gente sepa qué hacer, cómo actuar, no salir a salvar al coche, no pensar que, bueno, que nos avisan tantas veces que va a llover que otra vez no, va a ser mentira. Porque justamente esa semana, aquí, el domingo hubo mucha gente que no puso un puesto en el rastro, aquí tenemos un rastro pequeñito, porque anunciaban unas lluvias terribles. Y luego la gente se enfada porque no caen las lluvias y no han podido ir a vender lo que venden. Pero bueno, más vale pasarse que no llegar, como ha sido este caso, que no llegó, no llegó con la suficiente fuerza la alarma como para que la gente se diera cuenta de que era algo muy serio. Y es brutal. Yo creo que es brutal. A mí me recordaba algo que pasó no me acuerdo si fue en Nicaragua o... ¿No te acuerdas de aquella niña que se ahogaba, que se la llevaba el barro? Sí, el volcán era un volcán, pero creo que era en Colombia. ¿A dónde fue? Y que no la pudieron sacar del barro Y en vivo y en directo fue muriéndose delante de los ojos. Horrible. Bueno, pues ahora es lo mismo, a lo bestia, y entonces, bueno, hay que reaccionar. Pero también ahí se tienen que saber organizar. Nosotros espero que podamos mandar otro camión. Cuando vuelvan estas personas que han ido a llevar ahí la ayuda, ya nos traerán noticias más hablando con la gente y demás, qué es lo que es necesario. Y afortunadamente parece ser que están reaccionando muy bien en el tema de reorganizar los colegios y hacer centros de salud donde sea. Los colegios, para que los niños puedan estar en el colegio y los apartemos de ese horror, porque verdaderamente tú veías la cara de los niños saliendo y viendo los coches, aquellas montañas de coches y de barro, y se quedaban los pobres, se ponían a llorar, porque era terrible, ¿no? Era como estar en una película de terror sin tú querer estar dentro. Pero bueno, yo espero que poco a poco vaya volviendo y luego que no les dejen de la mano, que no pase lo que pasó en el volcán de Palma, y la gente sigue viviendo en barracones, que no nos olvidemos de ellos porque son gente trabajadora, son gente que aporta a España. Es una zona muy turística, una zona
que va mucha gente allí de veraneo y que ahora no van a tener dónde ir. Vamos a tener que acoger a esa gente aquí en el norte, que vengan aquí a distraerse un poco y a olvidar un poco la tragedia. Ujú. Bueno, yo lo que más rescataría, porque has dicho todas cosas muy importantes, pero el tema de la prevención ante catástrofes, porque yo muchas veces he visto en los noticieros del cine y de esto, cómo los niños japoneses hacen un ejercicio todos los años y no sé si varias veces al año por el tema de los terremotos, que allí son frecuentes y todos saben qué hacer, cómo reaccionar, etcétera, etcétera. Y bueno, me parece que esto en España habría que hacerlo. Está claro que igual no pasa nada y uno tiene suerte y pasa toda su vida sin pasar por un terremoto, un maremoto o una inundación tan terrible como esta, pero en la medida que estemos prevenidos, seguramente se podrá reducir el impacto. Lo que tú decías de los trabajadores, ¿no? Que hasta hace pocos años, pues la gente se subía al andamio sin ninguna protección y solamente se ponían el casco si venía el inspector. Hoy en día van todos con sus arneses, con sus sogas, etcétera, y hemos visto que las muertes por accidentes laborales han disminuido. Es decir, no se puede, hay cosas que no se pueden eliminar. Una tormenta de la magnitud de la que cayó hubiera causado muertos, pero estos centenares de muertos y veremos cuántos realmente van a ser en la cifra final, porque de los desaparecidos me parece que no se han dado las cifras reales. Así que bueno, vamos a ver cómo salimos de esta, pero lo importante es lo que tú señalabas, de que uno salga de esto reforzado de alguna manera en el tema de poner mucha más atención en la prevención. Claro, claro que sí. Mira, yo soy mexicana de nacimiento y ahí todos los niños sabemos que en cuanto se empieza a mover algo nos tenemos que meter debajo de las mesas o ponernos en los umbrales Los dinteles de las puertas. de las puertas. Sabemos que no tenemos que salir a la calle, sabemos que si vamos conduciendo tenemos que parar el coche, pero no muy bruscamente. O sea, hay una serie de cosas, porque claro, hemos tenido tantos acontecimientos gravísimos de muertes de miles de personas. Entonces, aquí yo creo que esas zonas, como pasa también en Estados Unidos, ¿no? Con la zona de los huracanes y todo esto, que tienen que tener una cultura básica. Es como cuando tú aprendes a cuando un niño se atraganta y no puedes respirar y que tú aprendes la técnica para a lo mejor no te hace falta nunca, ojalá que no te haga falta nunca, pero si la sabes es algo que va a ser bueno porque vas a poder salvar a alguien. Pues nada, muchas gracias por atendernos, Aida. En otra ocasión estaremos más tranquilos para preguntarte sobre las actividades de vuestra comunidad. Esperemos que todos vuestros miembros estén bien y que, bueno, que ahora que todavía falta, pero no tanto, pues tengamos un final de año un poco mejor que estas últimas semanas. Gracias por Bueno, atendernos. yo espero que sepas de nosotros antes porque el próximo viernes, no mañana, sino el próximo viernes, tenemos en Madrid el primer encuentro de asociaciones de lucha contra el terrorismo. Pues esto me parece que vamos a tener que hacer una nueva conexión para hablar de esto, ¿eh? Porque no me había llegado la noticia, pero estaremos seguramente durante la próxima semana en contacto para hablar de esto. Muchas gracias por habernos atendido. A ti, Jorge. Hasta luego.